Me llamo Lucía Moreno, y durante mucho tiempo pensé que el amor familiar era algo que había que aguantar, incluso cuando dolía. Pensé que ser buena hija significaba callar, ceder, pagar, resolver. Pensé que ser buena hermana era sacrificarse sin preguntar. Hasta el día en que mi propia sangre cruzó una línea que jamás debió cruzarse. El día en que mi hermana echó a mis padres ancianos de la casa que yo les había regalado. Y no lo dijo con rabia ni con vergüenza. Lo dijo con una naturalidad que todavía hoy me hiela la sangre. Yo la necesito más. Tengo familia. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió para siempre. Esta no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo la hija invisible dejó de serlo. Y antes de juzgarme, antes de decidir si fui cruel o despiadada, necesito que entiendan de dónde vengo, porque el principio de esta historia no empieza con una casa, empieza con una injusticia silenciosa que se instaló en mi infancia como un mueble viejo al que todos se acostumbraron. Crecí en un barrio humilde, de esos donde las casas guardan más secretos que ladrillos, donde el olor a comida recalentada se mezcla con el polvo de la calle y los gritos de los niños jugando hasta que oscurece. Éramos dos hermanas. Marina, la mayor, y yo. Marina siempre fue luz, ruido, presencia. La que hablaba fuerte, la que reía más, la que siempre parecía necesitar algo urgente. Yo era lo contrario. Callada, observadora, la que aprendió muy pronto que pedir no servía de nada. Que si quería algo, tenía que ganarlo sola. Mis padres, Antonio y Carmen, nunca fueron malos. Pero tampoco fueron justos. Marina era la preocupación constante, la urgencia eterna. Yo era la solución silenciosa. Desde pequeña entendí que mi papel no era recibir, sino sostener. Mi primer recuerdo claro de esa diferencia lo tengo a los 15 años. No hubo fiesta, ni vestido, ni fotos. Mi regalo fue un turno extra a la tienda del barrio para poder comprar el libro que necesitaba para el instituto. Recuerdo el peso de las monedas en el bolsillo, una mezcla rara de orgullo y tristeza. Esa misma semana, Marina llegó llorando porque no tenía ropa para una fiesta. Vi a mi madre abrir su monedero, ese que siempre estaba vacío cuando yo lo necesitaba, y sacar billetes sin dudar. «Para que no te sientas menos», le dijo. Yo miré la escena desde la cocina y sentí algo que no era envidia. Era invisibilidad. Los años pasaron y el patrón se repitió. Cuando me aceptaron en la universidad, mi madre suspiró como si le hubiera dado una mala noticia. «¿Para qué estudias tanto, Lucía? Es mucho gasto. Las mujeres se casan». 2 años antes, cuando Marina dejó los estudios para irse con Javier, un hombre sin trabajo fijo ni rumbo, mis padres pidieron un préstamo para pagar una boda decente. Celebraron su abandono y cuestionaron mi esfuerzo. Esa fue la primera vez que entendí que en mi familia el sacrificio no siempre se premiaba. Empecé a trabajar joven, primero como auxiliar contable. Mi sueldo nunca fue mío del todo. Cada mes, una parte iba directa a la casa de mis padres. Luz, gas, medicinas. Nadie me lo pedía directamente, pero las quejas aparecían justo antes de mi pago. Marina, en cambio, llegaba una vez al mes con las manos vacías y se iba con ayuda. Siempre había una emergencia. Siempre faltaba algo. Yo sabía que el dinero que faltaba en casa terminaba en manos de mi hermana. Y aún así, seguí pagando. Porque eso hacía la hija responsable. Porque alguien tenía que hacerlo. El único que parecía ver la verdad era mi tío Miguel, hermano de mi padre. Un hombre serio, de pocas palabras. Un día me dijo algo que entonces me molestó y que hoy resuena como una advertencia ignorada. No dejes que te expriman toda la vida, Lucía. Tu hermana nunca va a llenarse. Yo no quise escucharlo. A los 25 años tomé la decisión más difícil y más necesaria de mi vida. Me fui. Dejé mi ciudad y me mudé lejos por trabajo. Empecé desde cero, en un piso pequeño, noches de comida instantánea y estudio constante. La soledad era pesada, pero también era limpia. Por primera vez, el dinero que ganaba era mío. Aún así, las llamadas de casa seguían girando alrededor de Marina. Sus problemas, sus crisis, sus carencias. Yo empecé, poco a poco, a poner límites. Excusas. Distancia. Y con esa distancia llegó la claridad. Mientras mi vida avanzaba despacio pero firme, la de Marina era una obra de teatro perfecta para las redes sociales. Fotos felices, frases bonitas, una realidad maquillada. Yo sabía lo que había detrás. Deudas, discusiones, dependencia.
Y algo más peligroso, resentimiento. Para ella, mi estabilidad no era un ejemplo. Era una acusación. A los 35 años, después de ahorrar durante más de una década, logré lo que consideraba el objetivo de mi vida. No era una casa para mí. Era para mis padres. Quería darles tranquilidad, dignidad, un lugar seguro para envejecer. Firmé una hipoteca enorme, una responsabilidad que me acompañaría 20 años, y lo hice sin dudar. Cuando les entregué las llaves, vi a mi madre llorar de alegría y a mi padre abrazarme en silencio. Ese día sentí que todo había valido la pena. Sentí que por fin había cumplido mi papel. No sabía que en realidad estaba colocando la pieza final de un tablero que mi hermana estaba a punto de volcar. Y aquí, justo aquí, termina el principio. Porque lo que vino después no fue un malentendido. Fue una traición. Una que cambiaría para siempre el significado de la palabra familia en mi vida. Durante un tiempo, la vida pareció acomodarse. Mis padres se instalaron en la casa nueva y, por primera vez en muchos años, sus voces al teléfono sonaban ligeras. Mi madre, Carmen, me hablaba de las flores que estaba plantando en el pequeño jardín trasero, de una vecina amable que le había regalado una receta, de lo bien que dormían sin goteras ni ruidos. Mi padre, Antonio, hablaba poco, como siempre, pero en su silencio había paz. Yo escuchaba desde la distancia y sentía que, por fin, mi sacrificio tenía sentido. Poco después, mi trabajo dio otro giro inesperado. Me ofrecieron un ascenso importante que implicaba mudarme aún más lejos. Acepté. No porque quisiera alejarme, sino porque sabía que era una oportunidad única. Antes de irme, dejé todo organizado. La hipoteca y los servicios domiciliados desde mi cuenta. Una tarjeta adicional para mis padres, solo para ellos, para comida, medicinas, lo que necesitaran. No quiero que les falte nada, repetí una y otra vez. Me fui tranquila, convencida de que había hecho todo bien. Los primeros meses fueron normales. Llamadas frecuentes, conversaciones tranquilas. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Mi madre ya no hablaba con el mismo entusiasmo. Las llamadas se volvieron más cortas, más tensas. Y entonces comenzaron las peticiones. Primero pequeñas. Que si la luz había salido más cara, que si el agua, que si el supermercado. Me parecía extraño, porque yo tenía todo controlado, pero no quise pensar mal. Les envié más dinero. Después vinieron nuevas excusas, cada vez menos claras. Cuando preguntaba detalles, mi madre cambiaba de tema. Y yo, como siempre, preferí no mirar de frente. Hasta que llegó la llamada que me heló la sangre. Mi madre hablaba en susurros, como si alguien pudiera oírla. Me pidió una cantidad mucho mayor de lo habitual. Cuando le pregunté por qué, guardó silencio. Y en ese silencio entendí todo. Finalmente lo confesó. El dinero no era para la casa. Era para Marina. Javier había perdido el trabajo. No tenían para pagar el alquiler. No tenían para comer. Son mis nietos, me dijo entre lágrimas. Sentí una mezcla de rabia y decepción tan fuerte que me dejó sin aire. Había huido de ese patrón y lo había vuelto a financiar sin darme cuenta. Le dije que iría a verlos. Mi madre entró en pánico, intentó disuadirme, pero ya era tarde. Algo no estaba bien y necesitaba verlo con mis propios ojos. Conduje durante horas sin avisar a nadie. Cuando llegué a la casa, supe al instante que algo había cambiado. El jardín descuidado. Juguetes tirados. Ruido de niños. Toqué el timbre y quien abrió fue mi sobrino. Detrás apareció Marina, sorprendida, incómoda. No me dio explicaciones. Entré. La casa que había comprado con tanto esfuerzo era irreconocible. Desorden, suciedad, olor a encierro. Javier estaba tirado en el sofá, cerveza en mano, viendo la televisión como si nada. No vi rastro de mis padres. Ni sus cosas, ni sus medicinas, ni su presencia. Pregunté dónde estaban. La respuesta fue tan simple como cruel. Volvieron a la casa vieja. Nosotros necesitamos esta más. Tenemos familia. Miré a mi hermana esperando una reacción, una vergüenza, una disculpa. No hubo nada. Solo una convicción fría, como si lo que habían hecho fuera lógico, natural, incluso justo. Dijo que mis padres estaban de acuerdo, que la casa era demasiado grande para dos ancianos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No grité. No lloré. Me di la vuelta y salí.
En ese momento entendí que ya no se trataba solo de abuso económico. Se trataba de desprecio. Fui directamente a la casa vieja. La casa de mi infancia. Allí estaban mis padres. En silencio. Más pequeños de lo que recordaba. La nevera casi vacía. El cansancio en sus rostros. Mi madre me contó la verdad entre lágrimas. Marina había llegado con maletas. Había pedido quedarse unos días. Luego vinieron las presiones. El chantaje emocional. El argumento de los nietos. Hasta que mis padres cedieron. Me confesó también que el dinero extra que yo enviaba lo había estado entregando a mi hermana. No sabía qué hacer, me dijo. Me daba miedo que les faltara comida. Esa noche no dormí. Hablé con mi tío Miguel, quien me reveló algo que terminó de abrirme los ojos. Años atrás, mis padres habían entregado todos sus ahorros para pagar una deuda grave de Javier. Dinero que a mí siempre me dijeron que no existía. Entendí entonces que yo siempre había sido la fuerte, la que podía sola. Y Marina, la que siempre necesitaba ser salvada. A costa de quien fuera. Esa madrugada tomé una decisión. No impulsiva. No vengativa. Clara. Llamé al banco y pregunté cómo suspender los pagos de la hipoteca. Mi voz no tembló. No sentí culpa. Sentí algo que nunca había sentido antes. Control. La casa que yo había comprado por amor se había convertido en un arma en manos equivocadas. Y yo era la única que podía detenerlo. Al colgar, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era la hija que pagaba en silencio. Ya no era la hermana que rescataba. Era alguien que había decidido poner un límite. Y cuando uno pone un límite después de tantos años, el mundo tiembla. El primer mes después de mi decisión transcurrió en un silencio extraño, casi irreal. Volví a mi rutina, a mi trabajo, a las reuniones interminables y a las noches solitarias en mi apartamento. Nadie me llamó para preguntar qué pasaba. Marina no dijo una palabra. Creo que, en el fondo, estaba convencida de que todo era un berrinche pasajero, de que como siempre, yo terminaría cediendo. Estaba acostumbrada a que yo fuera el colchón que amortiguaba todas sus caídas. Pero el banco no funciona con emociones. Funciona con fechas. Con números. Con consecuencias. A finales de ese mes llegó el primer aviso de pago vencido a la casa. Yo imaginé a mi hermana sacando la carta del buzón, leyéndola por encima y tirándola a la basura. Para ella, los problemas siempre se resolvían solos. O mejor dicho, alguien más los resolvía por ella. La primera llamada no fue de Marina. Fue de mi tía, una mujer que siempre había defendido a mi hermana con uñas y dientes. Me habló de familia, de responsabilidad, de mis sobrinos. Me acusó de ser cruel, de no tener corazón, de pensar en mí por primera vez en la vida. Escuché en silencio. Y cuando habló de todo lo que mis padres habían hecho por mí, algo dentro de mí se acomodó con una claridad absoluta. Por primera vez no sentí culpa. Solo cansancio. Le dije que se habían acabado los rescates. Que si Marina quería esa casa, tendría que pagarla. Colgué sin despedirme. Y al hacerlo, sentí como algo pesado se desprendía de mis hombros. El segundo mes llegó el aviso con letras rojas. Esta vez el tono era amenazante. Sabía que la presión estaba aumentando. Así que decidí enfrentar la situación cara a cara, no para negociar, sino para dejarlo todo claro. Fui a la casa. Marina abrió la puerta con gesto defensivo. El desorden era aún mayor. No me senté. Saqué el documento del banco y lo puse sobre la mesa. Le expliqué, sin levantar la voz, que si no se pagaba la deuda, la casa entraría en proceso de embargo. Vi el miedo real aparecer por primera vez en sus ojos. Intentó argumentar que la casa era de nuestros padres. Le recordé que la hipoteca estaba a mi nombre. Que el problema seguía siendo mío y que había decidido soltarlo. Le di una única salida. 3 semanas para devolver la casa a mis padres, dejarla limpia, como estaba. Si lo hacía, yo retomaría los pagos. Si no, el banco seguiría su curso. Me miró buscando una fisura, una duda, algo a lo que aferrarse. No encontró nada. Me fui sabiendo que no tenía escapatoria. Las 3 semanas pasaron en silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Una parte de mí, pequeña y casi infantil, esperó que entrara en razón. No lo hizo. Eligió el orgullo. Eligió creer que yo no sería capaz de llegar hasta el final.
Se equivocó. El banco inició el proceso legal. Cuando me avisaron, sentí una calma extraña. No alegría. No venganza. Calma. Semanas después, llegó la llamada de Marina. Lloraba. Decía que un actuario había ido a la casa. Que los iban a sacar. Me suplicó. Me habló de sus hijos. De la calle. De la familia. Yo escuché en silencio y le recordé algo que ella misma había dicho. Que ella necesitaba la casa más que nuestros padres. Ahora la casa la necesitaba a ella. Le dije que ya no podía detener el proceso. Y era verdad. Colgué. La bloqueé. Y me senté a respirar. El día del desalojo no estuve allí, pero me lo contaron. Policías. Un camión de mudanzas. Gritos. Muebles en la calle. Niños sentados en la acera viendo cómo su mundo se desarmaba. Esa imagen me persiguió durante noches. No lo voy a negar. Dolió. Pero cada vez que la culpa intentaba colarse, miraba a mis padres, ya viviendo conmigo, tranquilos, seguros, en paz. Y recordaba por qué había hecho todo esto. Un mes después, Marina volvió a llamar desde otro número. Vivía en un cuarto prestado. Javier seguía sin trabajo. Me pidió dinero. Juró cambiar. Juró pagar. Juró todo lo que nunca había cumplido. Escuché incluso la voz de mi sobrino preguntando cuándo volverían a su casa bonita. Lloré. Pero no cedí. Le dije que lo sentía, que los niños no eran un escudo, que ya no iba a ser su red de seguridad. Colgué. Bloqueé ese número también. Y entonces llegó el silencio. Un silencio limpio. Sin drama. Sin llamadas de emergencia. Sin culpa constante. Mis padres florecieron. Mi madre llenó el balcón de plantas. Mi padre volvió a contar historias. Yo empecé a vivir para mí. A hacer cosas que siempre había pospuesto. A dormir tranquila. La casa fue subastada. Nunca quise saber quién la compró. Ya no importaba. Aprendí que una casa no es un hogar si no hay respeto. Que ayudar no siempre es amar. Y que poner límites no te convierte en villana. Te convierte en alguien que se eligió a sí misma. Hoy miro atrás y sé que perdí una hermana, pero gané algo mucho más valioso. Mi dignidad. Mi paz. Y ahora les pregunto a ustedes, después de escuchar toda esta historia, con la mano en el corazón, ¿realmente fui yo la villana aquí? Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. No olvides darle like al vídeo si te impactó, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para más historias reales que nos recuerdan que a veces, decir basta, es el mayor acto de amor propio. Gracias por escucharme.